Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo de locura de asalto, cerditos. Y bien, ya está acabando pues agosto, ya estamos en los últimos días de agosto, estamos acabando prácticamente lo que es el verano aquí en España, ya que septiembre normalmente ya refresca un poquito. Y bueno, ya espero que el canal vuelva a su normalidad. Y si veo que vuelve a su normalidad, dímelo y queréis que vuelva a escribir la secuencia una vez que el canal vuelva a su normalidad, con gusto lo voy a volver a escribir la secuencia, mientras que siga todo igual. En verano ha sido un verano bastante malo para el canal, pero bueno, al fin y al cabo estamos intentando sobrevivir. Y bien, pues en esta ocasión vamos a jugar eventos de cerditos y solo quería deciros que en los eventos de cerditos normalmente lo mejor es empezar con tiradas. Si queréis empezar de cero, lo mejor, al menos como yo lo hago, al menos como juego yo, es hacerlo en eventos de símbolos. Para los que no sepan lo que son los símbolos, porque me han preguntado en comentarios del vídeo anterior, pues los símbolos prácticamente son, por ejemplo, lo que van saliendo nuevo, por ejemplo, las rosquillas, las piñas, eh, cualquier cosa que no esté normalmente en la ruleta, esos son los símbolos. Entonces, cada vez que digamos que vamos a reiniciar con los tres símbolos, va a ser con los símbolos esos. Si hablamos de asaltos, son los tres cerditos, que es el evento este. Y si hablamos de ataques, son los tres martillos. Y bueno, pues solo quería que quedara esto un poquito claro, porque yo sé que hay mucha gente que, que no ve los vídeos completos, así que lo he dicho al principio del vídeo antes de empezar la secuencia para ver si así lo veis todos. Y nada, pues vamos a hacer una secuencia, la secuencia de ataques para cerditos. Recordad que vamos a reiniciar siempre con los tres cerditos. Así que si te interesa, quédate y comenzamos justo después de la intro. Comenzamos. Una secuencia que a mí me encanta, una secuencia que a mí me gusta muchísimo hacerla en cerditos, porque no tengo que estar tan pendiente del juego y últimamente, pues verdaderamente me cuesta bastante y concentrarme y jugar durante un largo tiempo. Así que esta secuencia me viene de lujo. Tengo un ratito, pues me pongo, la hago y normalmente termino el evento que esté y después ya lo quito el juego y ya me voy a otra cosa. Así que a mí me ayuda muchísimo esta secuencia. Una secuencia que hemos hecho en el canal, es una secuencia que ya conoceréis, pero bueno, siempre hay gente nueva que se suscribe. Y nada, pues va para ellos, para la gente que no sepa hacer la secuencia del asalto, que es una secuencia súper simple. Vamos a intentar explicarla lo mejor posible para que no haya ningún tipo de dudas. Y bueno, una secuencia, como he dicho, muy sencilla. En esta secuencia vamos a reiniciar siempre con los tres cerditos, o sea, con el asalto. Tenedlo en cuenta, da igual cuando te salgan el 1, el por 2, por 3, por 15, por 50, por 400, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sabiendo eso, vamos a empezar con la secuencia. Vamos a tirar, o sea, en por 1 hasta que nos salga el ataque, o sea, los tres martillos. Vamos a tirar en por 2 hasta que nos salga un ataque. O sea, los tres martillos. Vamos a subir al por 3 y tiramos hasta que nos salga un ataque. Subimos al por 15, subimos hasta que nos salga un ataque. Subimos al por 50, tiramos hasta que nos salga un ataque. Y yo recomiendo hacerlo dos veces al menos al principio del evento, porque nuestro máximo, al menos el mío, va a ser el por 400. Recuerda que si quieres apostar más alto, puedes hacerlo. Puedes llegar por 1500, por 6000, aunque yo creo que por 6000 es una manera muy tonta de perder muchas tiradas. Pero bueno, si lográis hacer que os salga en las primeras, antes de las 5 primeras tiradas, ganaréis. Si no, pues vais a perder muchísimas tiradas, lo dicho. Y nada, pues una secuencia súper simple. Yo me voy a quedar en el por 400, pero si queréis subir, pues en el por 400 buscaríais otro ataque, subiríamos al por 1500 y ya, pues ahí tiraríamos hasta que nos salieran los tres cerditos, o sea, el asalto o un ataque y subiríamos. Ya depende de cómo queráis jugar. Yo lo que hago es cuando llego al por 400 tirar hasta que me salgan los tres cerditos, hasta que me salga el asalto.
Y ya está, pues prácticamente esa es la secuencia, una secuencia, como he dicho, súper, súper, súper sencilla, una secuencia muy fácil de hacer. Y nada, pues deciros que a mí me funciona súper bien y por lo que he leído en los comentarios y por lo que hablo con vosotros, también funciona súper bien. Recordad que tenéis la membresía del canal, o sea, los miembros del canal abierta y nada, por menos de lo que vale un café, podéis apoyar muchísimo al canal. Así que muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal, a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los que hypeáis el vídeo y muchísimas gracias a todos los que llegáis hasta el final de todos los vídeos, comentáis y compartid los vídeos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao. Ve conmigo al canal del Enflame, donde las secuencias te harán